Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. Hoy vamos a diseccionar uno de los cambios más radicales y fascinantes de toda la historia de la literatura española. Especialmente para quienes estudiáis letras, es absolutamente crucial entender cómo el arte responde a la sociedad que lo rodea, como si fuera un espejo. Vamos a analizar ese tremendo movimiento pendular que llevó los escenarios españoles desde el orden más asfixiante del teatro neoclásico hasta la explosión de rebeldía pura del romanticismo. Básicamente, vamos a ver cómo la cultura española pasó de una represión total a una locura emocional. ¡Empezamos! Nuestra hoja de ruta para este análisis es muy sencilla. Primero, veremos las reglas neoclásicas frente al caos. Segundo, la política y el teatro en el siglo XVIII. Tercero, la juventud educada moratiniana. Cuarto, la rebelión del teatro romántico. Y quinto, el perfil del galán romántico. Para ubicarnos un poco en el tiempo, pensad en esto como un viaje en 4 paradas. Arrancamos a principios del siglo XVIII con una especie de resaca del barroco, donde todo era bastante caótico. Luego, a mediados y finales de ese mismo siglo, la cosa cambia drásticamente y se impone el orden militar del neoclasicismo. Hacia finales del XVIII ya empezamos a notar chispas de rebeldía con el prerromanticismo, hasta que la bomba estalla definitivamente en el siglo XIX con el romanticismo. Pasamos al punto 1. Reglas neoclásicas frente al caos. A ver, para entender por qué de repente los escritores se pusieron tan pesados con las normas, hay que saber de dónde veníamos. A principios del siglo XVIII, el teatro era literalmente un desmadre. Hablamos de un caos posbarroco tremendo. Lo que triunfaban eran comedias de magia, de santos, obras que se saltaban cualquier tipo de regla con tal de montar un espectáculo visual increíble. Pero es que el caos no estaba solo en el escenario. El público, de los corrales de comedias, se peleaba a grito pelado. Había tanta violencia entre los seguidores de unos y otros que, de hecho, el teatro se llegó a prohibir en algunas provincias. O sea, urgía poner orden. Y aquí es donde entra la famosa regla de las 3 unidades. Importada directamente desde Francia, impulsada por la Ilustración y el uso de la razón, esta regla venía a ser como un corsé literario para disciplinar el teatro. Exigía 3 cosas muy simples pero inquebrantables. 1. Un solo hilo argumental, nada de tramas secundarias heliosas. 2. Todo debía ocurrir en un solo escenario físico. Y 3. El tiempo de la historia no podía superar un día. El objetivo ya no era solo que la gente pasara el rato, sino educar a las masas. Vamos con el punto 2. Política y teatro en el siglo XVIII. Fijaos, esta necesidad de orden no era un capricho de 4 dramaturgos. El siglo de las luces era una época obsesionada con el control, la razón y las buenas formas, como bien ilustran los salones aristocráticos de la época. El teatro, lógicamente, tenía que ser un espejo de esa sociedad civilizada. Para el Estado, el escenario era una herramienta fundamental para moldear el comportamiento de los ciudadanos. Todo tenía que ser perfecto, comedido y, sobre todo, decoroso. Pero claro, este afán de control se trasladó a las leyes, y aquí la cosa se pone tensa. En 1776, el rey Carlos III emitió un decreto conocido como la Pragmática. Esta ley básicamente quitaba a los jóvenes menores de 25 años el derecho a decidir con quién casarse. Tenían que acatar sí o sí la decisión de sus padres, porque bueno, el dinero y el estatus importaban muchísimo más que el amor. Como podéis imaginar, esto generó unos choques generacionales tremendos en la sociedad, una tensión que los escritores captaron al vuelo para llevarla directamente al escenario. Lo que nos lleva al punto 3, la juventud educada moratiniana. Aquí es donde brilla Leandro Fernández de Moratín. Él es el gran artífice de la comedia neoclásica española. Moratín era un alumno ejemplar. Cumplía la regla de las 3 unidades a rajatabla. Hacía obras limpias, con diálogos súper pulidos, pero su verdadera genialidad fue usar el teatro para hacer crítica social. Se dedicó a poner frente a la sociedad de su época un espejo donde reflejar los problemas de la educación de los más jóvenes. Su obra cumbre por excelencia es El sí de las niñas. La premisa es un ejemplo perfecto de los estragos de aquella ley de la que hablábamos. Tenemos a don Diego, un hombre de 59 años, que quiere casarse con doña Paquita, que tiene, atención, 16 añitos. La madre de Paquita, movida puramente por el interés económico, acuerda la boda. Y el drama es que Paquita está perdidamente enamorada del sobrino de don Diego. Toda la obra transcurre en una posada, en una sola noche, un 10 en la regla de las 3 unidades. Pero su impacto real es la denuncia frontal de estos matrimonios concertados. De aquí nace un concepto clave, el perfil del joven moratiniano. Moratín nos está mostrando a una generación educada con tanta, pero tanta severidad que su instinto natural es reprimirse. Estos jóvenes tienen un respeto casi paralizante por las normas y por sus mayores. Son literalmente incapaces de alzar la voz para confesar lo que sienten. Cumplen las normas, sí, pero el precio a pagar es su propia infelicidad. Es una tragedia silenciosa.
Llegamos al cuarto punto, la rebelión del teatro romántico. Como decíamos antes, la historia funciona como un péndulo. Si aprietas demasiado una sociedad, acaba explotando. Y eso es exactamente el siglo XIX. Pasamos de la frialdad matemática del neoclasicismo, que solo buscaba dar lecciones morales y mantener las formas, a la furia del romanticismo. El romanticismo no quiere darte clases de nada, quiere sacudirte por los hombros, hacerte llorar, gritar y sentir. Y paradójicamente, su nueva regla de oro fue sencillamente no tener reglas. Los románticos llegaron y se cargaron todo el sistema. Obras como Don Álvaro o La fuerza del sino, estrenada en 1835, son el ejemplo perfecto. Un solo lugar y un solo día, olvidadlo. Ahora la obra salta años en el tiempo y cruza países enteros. Mezclaban drama y comedia sin ningún reparo. Juntaban prosa y verso cambiando de métrica constantemente, inspirándose muchísimo en el antiguo teatro del Siglo de Oro. Todo valía con tal de generar un impacto emocional brutal. Y cerramos con el punto 5, el perfil del galán romántico. Si comparamos a los protagonistas de ambos siglos, el contraste es de locos. Frente a nuestro joven moratiniano, que era todo obediencia y deber, aparece el galán romántico, impulsado únicamente por su pasión individualista. El ilustrado acataba las reglas bajando la mirada. El romántico vive peleándose constantemente contra su entorno. Y ojo cómo se expresan. Mientras el joven del 18 calla y reprime sus emociones por miedo, el héroe del 19 es arrogante, grita a los cuatro vientos lo que siente y derrocha una energía incontrolable. Escuchad atentamente esta frase porque lo resume todo. Es el arranque del Don Juan Tenorio de José Zorrilla, de 1844. Con estas líneas, escritas mientras lleva un antifaz en medio de una ruidosa hostería, Don Juan impone su presencia. Fijaos en el tono, desafiante, chulesco, casi violento. Atrás han quedado los saloncitos ordenados y los suspiros ahogados de Moratín. Ahora mandan el ego, la espada y el individuo por encima de todo orden social. Bueno, para cerrar este análisis creo que vale la pena detenernos a pensar en este viaje. Hemos visto cómo la literatura, como un sismógrafo, registra y responde a las presiones de cada época. Pero de cara a lo que consumimos hoy en día, surge una pregunta gigante. Cuando vemos ficción moderna, ¿qué nos influye más? ¿Las estructuras lógicas y esa intención de crítica social que nos dejó el educado siglo XVIII? ¿O somos más hijos de esa pasión visceral, rebelde y sin filtros que nos heredó el siglo XIX? Es un debate interesantísimo, porque al final nos demuestra que el arte siempre será ese tira y afloja constante entre el orden y el caos. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.